Y bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, además de tener pues una gran variedad de oferta de carreras en la licenciatura, en el posgrado, bueno, también cuenta con una gran variedad de institutos, más o menos unos más de 30 institutos que se dedican a hacer investigación en las diferentes áreas del conocimiento. Y hoy tengo mucho gusto de que nos acompañe en el estudio el doctor Julián Valdés del Instituto de Fisiología de la UNAM. Él es doctor en Ciencias Biológicas y vamos a hablar precisamente pues un poco más sobre este instituto que es extremadamente interesante, muy relevante para nuestros días y pues es muy importante saber lo que se hace en este instituto aquí en nuestro país. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muy contento de estar aquí, buenos días. Efectivamente, yo trabajo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Es un instituto bastante grande, trabajamos aproximadamente 60 investigadores, cada uno de los cuales yo soy parte. Tenemos nuestro laboratorio y desarrollamos investigaciones en la biología, en la medicina, que van desde conceptos muy básicos de bioquímica, de proteínas, hasta las neurociencias, entender el cerebro, pasando por la genética, la epigenética, la inmunología, bacterias y una gran cantidad de temas. ¿Cómo podríamos explicar, digamos, en términos muy comunes para que la gente entienda lo que se hace en este Instituto de Fisiología Celular? Digamos, se estudia a fondo cuáles son las funciones, los componentes de las células. Exactamente. Lo que nosotros hacemos en particular en el Instituto de Fisiología Celular es estudiar ciencia básica, es decir, entender cómo funciona la célula. Un poco, a veces a mí me gusta hacer la analogía. Hay ciencia aplicada que quiere desarrollar tecnología y hay ciencia básica que busca entender cómo funcionan las células. En medicina, por ejemplo, es muy importante que tú entiendas, si quieres desarrollar una vacuna, un tratamiento, que entiendas cómo funciona la célula cuando no hay nada malo, para que después tú entiendas cuando hay una enfermedad, cómo regresarla al estado basal, el estado inicial, y es lo que nosotros hacemos. Queremos entender cómo funciona la célula, cómo funcionan las proteínas, cómo funciona el cerebro, de manera básica, sin estar alterada, para después, en un futuro, podamos hacer desarrollo de tratamientos, vacunas, entender mejor enfermedades. Se dice, bueno, hay una creencia muy arraigada de los últimos años que pues es en las células y sobre todo en el código genético donde vamos a poder encontrar los grandes secretos, pues no solo de los seres humanos, sino de la historia de la evolución, de la vida. ¿Qué tanto de cierto hay de esto y en qué camino estamos para lograrlo? Pues definitivamente estamos en una época fascinante porque hemos descifrado, después de décadas de esfuerzo, el genoma de muchos organismos, incluido el humano. El genoma, para que nos entienda nuestro auditorio, son las instrucciones que tenemos en cada una de nuestras células para ser un organismo completo. Para ser una célula, para ser una planta, para ser un elefante, para ser una mosca. En el DNA, o ADN es igual, es en español o en inglés, está la información genética. Y esa información genética que pueden ver ahí en la pantalla está codificada, es una molécula lineal, el ADN, y está codificada en 4 letras, A, C, T y G. Y nosotros podemos actualmente leer esa información de cada persona. Y nuestro código genético entre humanos es muy parecido, porque todos somos humanos, claro, pero es ligeramente distinto entre dos personas. El tuyo y el mío es ligeramente distinto. Y entonces entender el código genético nos permite no solamente entender lo que nos hace humanos, sino también los procesos bioquímicos y moleculares que tenemos adentro de nosotros. Y muchas veces en enfermedades hay alteraciones de este código genético. El mejor ejemplo es el cáncer. En el cáncer hay una mutación de este código genético, de este DNA dentro de las células, y eso conlleva a una enfermedad. Que digamos es como lo que le dice a cada una de nuestras células qué hacer y qué ser, ¿no? No, sí, definitivamente. Ya para ser más específicos, le dice ¿qué proteínas hacer? Nosotros estamos hechos de proteínas. Todos los animales, todas las plantas son proteínas. Y en el código genético está la información para hacer 20.000, 30.000 proteínas que nos conforman. Y distintas células de nuestro cuerpo tienen distintas proteínas. No es lo mismo las proteínas que tiene la piel, que tiene queratina, a la que tiene los glóbulos rojos, que es hemoglobina, ¿no? Para transportar el oxígeno.
Regresando un poco al tema de pues todo lo que se estudia y lo que se hace en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM, ¿qué tan diferente es toda esta gama de áreas de estudio, de ramas pues que se llevan a cabo investigación ahí en la UNAM? Porque uno podría pensar pues que todos son células, pero ¿cuál es la diferencia que hay entre, por ejemplo, estudiar el cerebro, estudiar...? Claro, por ejemplo, en el instituto tenemos un departamento de bioquímica. Entonces, en el departamento de bioquímica estudian las proteínas, no tanto el gen, sino ya que está la proteína formada, cómo funciona, cómo interacciona con otras, qué pasa si cambia, la función de la proteína ya hecha. Hay otro departamento de genética donde estudian los genes, ¿no? Yo estoy en el departamento de biología celular, donde estudiamos un poco más cómo interaccionan las proteínas y los genes. Y luego hay otros departamentos de neurociencias, por ejemplo. Ahí en el departamento de neurociencias les interesa más entender cómo funciona la neurona, ¿no? Cómo hay alteraciones en el comportamiento, cuáles son las bases moleculares de la memoria, por qué cuando recordamos algo, qué pasa en las células, cambió algo, cómo es que la célula recordó, la neurona, que es una célula, recordó algo. Entonces estamos divididos en departamentos. Y que incluso, bueno, en este último punto, no solo las neuronas recuerdan, ¿no? También hay otras células que tienen memoria. Bueno, actualmente se habla de que las células inmunes, por ejemplo, tienen cierta memoria. Si nosotros estamos expuestos a un patógeno, pues lo que hacen las vacunas es que años después, cuando volvemos a estar expuestos ahora sí al patógeno de a de veras, al virus, pues nuestro sistema inmune recuerda y ahí tiene una memoria inmunológica del evento pasado. Eso es algo que ahora se habla. Pues sin duda es interesantísimo todo lo que se estudia en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Vamos a hacer un breve corte y al regresar platicamos de qué se tiene que estudiar, porque no siempre es tan obvio, ¿no? Para ingresar al instituto y otros temas muy interesantes. Con mucho gusto. Estamos en Interfaz, no se vayan. Seguimos platicando con el doctor Julián Valdés del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Y bueno, estábamos hablando de cómo se ingresa a un instituto de investigación de la UNAM y específicamente, obviamente, a este Instituto de Fisiología Celular. ¿Qué es lo que tiene que hacer alguien que pasa de ser estudiante, investigador y a integrarse a un instituto como este? Sí, claro que sí, Ana. Bueno, el instituto se nutre de las licenciaturas de la UNAM, de licenciaturas afines como biología, química, químico farmacobiólogo, medicina también. Entonces normalmente los estudiantes entran a hacer sus tesis de licenciaturas y después el instituto participa en distintos posgrados de la UNAM. La UNAM tiene una gran cantidad de posgrados, en particular hay varios involucrados con ciencias biológicas. Entonces los estudiantes suelen entrar a la maestría y también tenemos programas de doctorado. Entonces es como la licenciatura, luego la maestría. Y el doctorado, también cabe mencionar que hay doctorados directos. Yo hice un doctorado directo, es decir, de la licenciatura, te saltas la maestría y pasas directamente al doctorado. Okay. Y quisiera decir, aunque dije que las licenciaturas afines son biología, química, etcétera, pero también ahora la ciencia moderna se nutre de otro tipo de licenciaturas, ¿no? También tenemos un gran interés en que se incorporen físicos, matemáticos, filósofos, historiadores. He de decir que no son la mayoría, pero definitivamente hoy las ciencias son mucho más multidisciplinarias y ahora con la genética y la genómica requerimos, por ejemplo, de matemáticos y de físicos que entiendan la biología a niveles globales. Por supuesto, y además es importante que pues los jóvenes o los estudiantes, los investigadores jóvenes entiendan que no es necesario o que pueden avanzar la ciencia en campos que no son obviamente relacionados con los suyos, si tienen un interés y pues si encuentran las formas correctas para incursionar en ellos, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo quisiera preguntarte otro asunto muy importante. ¿Cuál es la relevancia de que exista en una institución como la UNAM y en los institutos de investigación, además de obviamente pues lo obvio, ¿no? La impartición de carreras, de doctorados, de maestrías, la investigación como tal? Yo creo que la investigación como tal es fundamental para cualquier país. Para cualquier país, el que entendamos la tecnología y la ciencia de frontera a fondo nos hace más competitivos como país.
México, como un país en vías de desarrollo, es fundamental que invierta en ciencia, tanto en ciencia aplicada, ingenierías, medicina, química, como en ciencia básica, que es lo como lo que yo trabajo. Esto va a generar una nueva generación de científicos, de gente que entiende la biología, que entiende la química, que entiende la genómica, la genética, de una manera muy particular, y eso genera, por un lado, personas muy críticas, personas que están preparadas para pensar, para cuestionar, y que tienen grandes conocimientos que después pueden tener un impacto en industria, en educación y en salud. En este sentido, sin duda alguna, entender las células, no solo humanas, sino de cualquier tipo de células, pues nos ha ayudado a llegar a cuestiones como pues un alargamiento muy marcado de la vida, por ejemplo, entender perfectamente, desarrollar medicamentos, vacunas, etcétera. Y estamos entrando en una era donde todo está cambiando. Es una verdadera revolución y cambio de paradigmas en distintos ámbitos, como lo son las comunicaciones, como lo es el acceso al conocimiento, la tecnología. Y una de las más interesantes y que se perfila como pues una que puede ser paradigmática es algo que se llama biotecnología. ¿Cómo el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM puede ayudar a México a introducirse en esta ola tan importante? En una palabra, entendiéndolo. Necesitamos gente que entienda esta nueva tecnología. O sea, actualmente se están desarrollando las metodologías para la edición genómica. Va a ser una realidad, ya es una realidad, que podemos modificar cualquier organismo genético, le podemos cambiar el genoma para hacerlo como nosotros queramos. Y eso va a ocurrir también en humanos. En enfermedades, pues si quieres curar el cáncer, le vas a cambiar el genoma del cáncer o vas a cambiar el genoma de tu sistema inmune para atacar al cáncer. Y esto plantea, por un lado, necesitas gente que no solamente compremos la tecnología, sino que sepamos implementarla. Y por otro lado, todas las cuestiones éticas y que esto plantea, ¿no? Que haya gente del instituto, que haya gente preparada que lo entienda a profundidad, que no simplemente, ay, sí, la edición genómica, no, que sepamos hacerlo, que sepamos implementarlos, que sepamos sus consecuencias y que también podamos prevenir sus problemas si es que los hay. ¿Qué tan fácil es este tema del diseño genético y qué tan cercanos estamos de lograr ese asunto? Muy cerca y muy lejos, es paradigmático. En el Instituto de Fisiología Celular y en muchos laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México y de otras instituciones, modificamos organismos todos los días, bacterias, plantas, incluso algunos ratones, ¿no? O sea, lo hacemos cotidianamente, es relativamente fácil. Ahora, hacerlo en humanos, eso es otra historia completamente distinta, es el campo de frontera. Hay algunos laboratorios en el mundo, en China, que en Estados Unidos y en Europa, que están empezando a dar los primeros pasos hacia modificar el genoma humano, pero esto es algo muy controvertido todavía, ¿no? Y que todavía, no porque no lo podamos hacer, sino porque no sabemos qué va a pasar si lo hacemos. Claro, y precisamente este es el último punto que me gustaría platicar contigo, que es: en la ciencia pues hay una gran responsabilidad, ¿no? Uno cree que pues simplemente es estudiar mucho, conocer mucho sobre los fenómenos naturales y cómo suceden. Sin embargo, tener la capacidad de entenderlos y en el caso, por ejemplo, del estudio celular, pues lleva una responsabilidad ética porque los puedes modificar también. Sí, o sea, lo que te digo, actualmente si nosotros ahora modificamos el genoma humano de una persona por ejemplo, hacerle inmune a una enfermedad, pues ¿quién no va a querer eso, no? Claro. Pero eso implica que estamos cambiando la evolución de las personas, porque los hijos de esa persona van a tener este cambio genético que le hicimos. Y de la especie. Y de la especie, y eso a lo mejor es buena idea hacerlo ahorita, pero a lo mejor muy a futuro no es tan buena idea hacerlo. Esas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado para hacerlo. Otra vez, quiero ser muy claro, estamos todavía muy lejos de modificar el genoma humano de las personas, pero es algo que tenemos los científicos en todo el mundo empezar a pensar y considerar. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en Interfaz. Creo que quedó claro que vale mucho la pena adentrarse en las investigaciones que se hacen en el Instituto de Fisiología Celular. Y pues esta es su casa, los invitamos siempre a que compartan sus descubrimientos, sus estudios y todo lo que hacen por allá. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, seguimos en Interfaz y tenemos muchos más temas, no se vayan.